al apóstol Fernando Chaparro en Santiago. Ustedes saben que ellos tienen una red de radioemisoras casi en todas las ciudades del país. Yo creo que es una de las cadenas más importantes en radiodifusión que nosotros tenemos. Entonces, el Ministerio Jesucristo, tu única esperanza, es un ministerio precioso y Dios nos permite entonces hoy día tener a nuestra querida hermana con nosotros. Así que yo quiero que la recibamos con mucho cariño, ¿no es cierto? Que el Señor les bendiga. Un gusto poder estar en la casa del Señor un día más, un domingo más, ¿cierto? Es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida y en nuestras pausas, poder tener esta comunión con el Señor. Yo te voy a agradecer un montón, pero prefiero que usted se siente, porque si no yo me voy en la música y empiezo a hablar muy lento y nos vamos a quedar dormidos todos. Así es que, bueno, reciban por favor los saludos de mi esposo. Él me dijo, saluda a mi amigo, pastor, a su esposa, a sus hijos y a su congregación. Así que reciban el afecto de él y los deseos de bendición también. Y junto con eso agradecer el afecto, el respeto, la honra con lo que me han recibido los pastores y por supuesto también la familia que me ha acogido en su casa de Armando y Roxana y con sus hijas. Llegué a invadirle la casa, soy la hermana mayor en este minuto. Y realmente doy gracias al Señor porque ellos han sido una bendición para mí y en cuidado, en sustento, en acompañamiento, en chofer, en absolutamente todas las áreas. Así que hace tiempo que no me sentía hija, hace harto tiempo que no me sentía hija, pero estos días, estos 5 días me he sentido hija, así que quiero honrar la vida de ellos y ver también qué lindo es poder ver una familia bien constituida, una madre que es madre y un padre que es padre. Y yo doy gracias al Señor por eso y honro sus vidas y ciertamente si sembramos de esa manera vamos a cosechar maravillosamente. Así es que bien, eso. También el currículum, les cuento. Yo junto a mi esposo fuimos llamados al ministerio juntos hace 31 años. Hace 31 años que desarrollamos el ministerio pastoral. Empezamos en una iglesita muy pequeñita, en un lugar muy reducido. Era como, siempre yo digo, jugar a la iglesia. Pero ahí estábamos y nunca nos imaginamos cuáles serían los planes del Señor para con nuestras vidas. Hoy día tenemos ya no sé cuántas iglesias y radioemisoras a lo largo del país. Creo que en pastores tenemos alrededor de 60 pastores bajo nuestro cargo. Y esa es una congregación, solo ellos son una congregación. Imagínense, pastor, la esposa y la familia. Y hace un montón de años yo soñé, yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Yo soñé que nuestra iglesia de ese tiempo estaba llena, pero eran solo pastores y su familia. Y era así como estos sueños locos que uno dice, ¡qué locura! Pero hoy día cuando nos reunimos realmente prácticamente llenamos un salón completo. Así es que damos gracias al Señor por eso. Hemos avanzado, hemos vivido muchas etapas, muchos procesos, muchas crisis, muchas reinvenciones, muchísimo. Y sería tan largo contarles y detallarle todo aquello. Pero que no lo puedo hacer hoy en una sola oportunidad. Pero hay algo que yo, como adelantaba el pastor, que sí debo hablarles hoy día, que me obliga la condición y la situación por la cual vine hasta acá, que tengo que contarles. Lo que dijo el pastor es exactamente así, pero ya voy a volver yo a ese punto. Quiero contarles que hace entre 18 y 20 años atrás, el Señor sembró una semilla en mi corazón y un día yo estaba visitando Costa Rica y me puse a ver el programa. En ese tiempo Enlace estaba solamente casi en Costa Rica y empecé a ver un programa donde justamente tenían hogares de niños y hacían misericordias a niños. Y ahí el Espíritu Santo me dice, eso es lo que yo quiero que tú hagas. Y yo le digo al Señor como diciendo, ya, o sea, no me hagas estas bromas porque ¿dónde? ¿Cómo?
¿con qué ropa? En buen chileno. Entonces me dice, quiero que hagas eso. Volví a mi casa, le cuento a mi esposo, que además es mi pastor, me dice, ¿estás loca? Ah, dije yo, listo, estoy loca. Se acabó, palabra de Dios, la guardamos debajo de la almohada, por ahí, que se empolvara, nos olvidamos del asunto. Así que, pero pasó el tiempo y cada cierto tiempo esto volvía a mi mente, volvía a mi corazón, volvía a mi espíritu y el Espíritu Santo me inquietaba. Y pasaron muchas situaciones y el Señor me dio la oportunidad de que en la década del 2000 yo poder ingresar a la universidad. Originalmente íbamos a tener un proyecto de un colegio y mi esposo quería que yo fuera la directora. Yo le digo, hay un solo problema, que para ser directora de un colegio hay que tener un grado académico de pedagogía, que yo no lo tengo. Tengo un don, estamos de acuerdo, pero eso no sirve en la parte legal. Así es que me dice, bueno, sácalo, estudia. Así que yo tuve que nivelar algunos estudios y conocimientos, porque imagínense, después de 20 años de haber ido al colegio, no podía llegar y entrar a la universidad así como así, pero en ese tiempo el proyecto del colegio se disolvió. Y cuando yo estaba lista para ingresar a la universidad, ya no tenía que estudiar pedagogía. Entonces mi esposo me dice, me dice, no entres. Yo le digo, a ver, espérate un momentito. Tú me dijiste que yo haga esto y esto. Y yo durante todo el año he hecho eso y eso. Y no va a ser ahora para quedarme en la casa y para no hacer lo que me mandaste a hacer. Pero como ya me liberas de la pedagogía, yo voy a estudiar lo que yo quiero estudiar. Y así es que entré a estudiar trabajo social. Y después de 5 años de cabecearme ahí en la universidad, me titulé como trabajadora social y posteriormente también hice un magíster y hoy día tengo bastantes grados académicos aparte del ministerial, de lo que yo puedo poner como currículum delante de las autoridades para validar lo que hacemos. Paralelo a eso, tengo 4 hijos. 3 varones, una mujer. Los 3 varones son los mayores, la niña es la menor, bueno, que ya no es niña, es mujer, es la menor. Los 3 varones ya se casaron, la niña está soltera, sin compromiso, estoy recibiendo currículum, cartas de recomendación también, así es que luego les doy mi fakes o mi correo para que me lo hagan llegar. No, broma. Antes decía lo mismo cuando tenían los 3 solteros y llegaban las solicitudes, increíble. Después tenía una fila de muchachas saludándome. Así que, pero bueno, ese para que se rieran un poco y se relajaran. Pero también, ¿por qué cuento esto? Porque yo hace también 31 años, soy esposa, soy madre, soy suegra y también soy abuela, gracias al Señor. Entonces, dentro de este currículum tengo hartas cosas importantes, avanzadas en la vida que nos validan también y que nos enseñan. Y que nos ponen en contacto con un montón de situaciones. Y en este tiempo, una de las cosas que hacía que esta visión resurgiera en mí, eran las conversaciones que yo tenía con la gente, cuando te contaban alguna situación problemática, la llama empezaba, a veces estaba así solo en brasa, se había empezado a apagar. Y esas conversaciones lo activaban. Un día yo estaba viendo un documental y hablaban de una muchacha de 14 años. Y esa muchacha en ese minuto estaba en un hogar donde le daban estudio y donde le daban cuidado. Esto es fuera de nuestro continente. Pero lo impresionante de la historia de esta niña era que desde los 4 a los 10 años ella había estado cautiva en una ciudad en la capital de Camboya. Dice la joven, fue rescatada de la capital de Camboya, de la ciudad de Phnom Penh. Bueno, es un país asiático donde hay altos niveles de pedofilia y donde hasta el día de hoy capturan a las niñas
las encierran siendo niñas, desde los 4 años esta chica había estado cautiva por una red pedófila y ella la tenían junto a otras niñas en una habitación que era como una leñera, como en el semisubterráneo de la casa, un lugar que medía como 80 centímetros de altura. Allí tenían a esas 10 niñas encerradas y solo las sacaban de allí para atender a los clientes. Esos clientes eran hombres perversos, depravados, que no tienen ningún temor ni conocimiento del Señor, no le interesa. Y imagínense, creo que no alcanza nuestra imaginación para pensar las cosas que ellas tuvieron que sufrir. Pero había, y todavía está funcionando, una red de misioneros que se infiltraban en estas redes para encontrar el lugar donde estas niñas estaban y luego organizaban todo un dispositivo legal, policial, espiritual para ir y rescatarla. Y de esa manera esta chica fue rescatada. Fue rescatada y desde entre sus 10 a los 14 años que yo estaba viendo el documental, ella estaba siendo reeducada y sanada de todos esos dolores físicos, espirituales, ¿cierto?, emocionales a los que había sido expuesta en su temprana infancia. Imagínense, 4 años. Y realmente es, pero te conmueve, no podemos quedarnos impávidos, entonces a uno le da hasta escalofrío. Asimismo fue como después en un libro, pasando los años, estoy leyendo la historia de un muchacho que fue esclavizado desde los 8 años hasta casi los 20 años por un hombre que lo había comprado a la familia había vendido a su hijo para poder comer y este niño había quedado en la esclavitud y trabajaba haciendo alfombras. Él podía comprar su libertad, pero le descontaban todo, le descontaban el techo, porque no era cama lo que tenía, le descontaban el techo, le descontaban el alimento. Bueno, era un sistema para mantenerlos en la esclavitud. Cuando él ya fue grande, logró contactarse con unos abogados cristianos y ellos hicieron acciones legales que favorecieran y que le ayudaran a salir de esa esclavitud. Pero imagínense, un muchacho que además, cuando hablo de esclavitud porque él tenía que trabajar entre 16 y 18 horas al día. Imagínense, 16, 18 horas. Y también no tuvo escolaridad, no tuvo afecto, no pudo jugar como los demás niños, como nuestros hijos, como nuestros nietos, sino que este niño estuvo ahí hasta hacerse hombre, esclavo, trabajando, y el único mundo que conocía era el hacer alfombras. Se le negó toda posibilidad de vida, de afecto familiar, de desarrollo personal, y eso es tremendo. Y usted dice, ay, pastora, me da así como lástima que usted esté hablando con esas cosas. Y eso me pasaba a mí. Pero ¿sabe qué? La idea de contarle esto, y veo las caritas ahí, es llevarlo un poquito más allá de la lástima. Un poquito más allá de la lástima. Es llevarlo justamente a la palabra que el pastor dijo, compasión. Compasión es la clave. Compasión es lo que nos mueve. Y esas cosas empezaron a hacer sentido en mi vida hasta que pudimos empezar a desarrollar un proyecto. Y ¿sabe qué? Yo pensé que para hacer esta labor nosotros teníamos que ir al Asia, o teníamos que ir al África, o teníamos que ir a donde están estos niños necesitados. Pero me encontré en mi propia ciudad, en Santiago, con historias casi exactas. ¿Sabe qué? La diferencia que esas historias para mí hoy tienen rostros, hoy tienen ojos, hoy tienen nombre. Yo conozco esas historias personalmente. Hoy día estamos atendiendo sobre 70 niños desde la más pequeña en nuestro proyecto tiene 7 meses, la Krishna. La Krishna tiene 7 meses y el mayor que estamos atendiendo hoy día tiene 16 años. En ese rango de edad nosotros tenemos más de 70 niños y cada uno de esos niños es una historia similar a la que le he contado. Una de esas historias que fue la primera que conmovió, que rasgó mi corazón, fue la de Cassandra. Cassandra, una niña que llegó con nosotros, tenía 4 años y ella vivía en una caleta de drogadictos.
Su madre era adicta a la pasta base, tenía un hermano y una hermana mayor que él, y sus hermanitos, 2 años, de 6 y de 8 años, cuidaban de ella. Y ella se alimentaba de lo que sus hermanos podían mendigar o de lo que ellos podían sacar de la basura. ¿Sabes lo terrible que es? Enseñarle a los niños que ese es el tacho de basura, que de allí no se saca la comida. La comida la vamos a poner en la mesa, vamos a prepararla porque eso es basura, eso no se toca, eso está sucio. A una niña de 4 años, porque cuando ella veía el tacho de basura, ella iba y quería sacar de allí comida. Ahora, eso no es solo, imagínense, un niño de esa edad que vive en una caleta de drogadicto, que comía lo que podía, que se dormía donde le pillaba la noche, que vagaba. Mire, saben que ellos vivían en un sector de tan alto riesgo que los carabineros no entran a ese sector de Santiago. ¿Cómo sería? Mire, toda esa población vive en un contexto de riesgo. Ahí hay sola gente adicta, el que no es adicto es traficante, todos tienen malas costumbres, muy malas costumbres, y ninguna de esas familias da el cuidado necesario a sus hijos. Pero ¿cómo sería la condición de estos niños que esa propia gente, los propios vecinos, hicieron la denuncia? Imagínense. Esa gente que para ellos no hay ley, no existe el sistema. Ellos fueron al sistema porque dijeron, esto es demasiado. Y sabes que cuando yo leí la carpeta, cuando yo fui al lugar, cuando yo vi los ojitos de la Cassandra, ¡wow! Señor, eso me destruye. Eso quita todas mis barreras y hace que mis problemas, ¿qué problema? ¿Cuándo tuve problemas? ¿Sufrí alguna vez de niña? Sufrí. O sea, en comparación con eso que mis ojos están viendo, cualquiera de nuestras historias es irrelevante. Es el mundo de Bilsipap. Porque esa es la realidad, esa es la cruda realidad que viven muchos niños. Y yo podría contarles más de 70. Bueno, porque además a lo largo de estos 7 años hemos atendido a mucho más de 70, a más de 100 niños. Podría contarles más de 100 historias terribles, pero que tienen nombre, que tienen rostro, que tienen apellido y que viven en medio nuestro. Y viven en medio nuestro. Ahora, como les decía, la palabra compasión es la clave y nosotros no podemos desoír eso. Y por eso también les decía que no quiero provocar lástima, quiero llevarles más allá, donde en nuestro espíritu se hace presente la compasión que no solo somos capaces nosotros, sino que viene de parte del Señor. La primera vez que sale en la Biblia la palabra compasión es en Éxodo 6, y dice, y habla de la hija del faraón. Dice, y cuando la abrió, vio al niño, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Sabemos la historia, ¿cierto? Jocabed, la madre de Moisés, estaba desesperada, tenía que matar a su hijo, tenía que permitir que lo mataran, lo había escondido durante 3 meses, pero ya el niño estaba creciendo y era difícil mantenerlo oculto. Entonces, en una acción desesperada, ella tomó la cestita, la calafateó, usted sabe la historia, la puso, ¿cierto?, en el río. A la hora que la hija del faraón se bañaba, hizo que su hija María fuera a mirar qué pasaba con Moisés y la dejó ahí. Yo digo, hoy día nosotras hacemos una cosa así, nos demandan, seríamos las madres del año. ¿Cómo pones a tus hijos en una situación así? Sin embargo, era tan desesperada la situación de ella que era la alternativa que tuvo y lo hizo. Y en ese entonces parte esta historia donde descubre la cesta, ve la cesta, la hija del faraón, le llama la atención, la descubre y vio al niño. Y dice que tuvo compasión de él. Y eso fue el gatillante para que ella lo rescatara y no solo lo rescatara, lo prohijara. Y entonces a Moisés que estaba a punto de ser exterminado, pasó a vivir en la misma casa del faraón y a ser educado como nieto del faraón.
Ahora, ¿qué fue lo que la movió? La compasión dijo, bueno, podría ya haber pensado, no es mi problema, es el hijo de los hebreos. Y todos los niños de los hebreos hay que matarlo. Podría haber naturalizado la situación y haberlo ignorado. Sin embargo, la compasión le hizo accionar en favor de él. Ahora, cuando yo pienso en Moisés, ayer conversaba con Roxana y Debra y yo le decía, es tremendo ver el diseño de Dios. Porque cuando Dios se requirió un libertador, y yo le decía, mira, Jocabed no pensó en que estaba salvando al libertador, porque en ese minuto Moisés no era el libertador, era un bebé de 3 meses, ¿cierto? Como en el diseño de Dios se cruza la desesperación de la madre, de una madre, la compasión de una mujer y las circunstancias extraordinarias de un niño para transformarlo en un libertador. Es tremendo. Si nosotros miramos atrás, yo miro mi vida atrás, mi propia vida, y yo digo, Señor, ¿cómo te las arreglaste para hacer de mí lo que hoy soy? ¿Cómo me saliste al encuentro? Usted no conoce mi historia, pero yo soy hasta los 15 años mi historia era una historia de libro. O sea, yo tenía socialmente un destino marcado. Yo tendría que haber sido mamá soltera y haberme quedado viviendo en las periferias de mi ciudad y haber ido estando en un círculo de necesidad, de pobreza y de disfuncionalidad, porque vengo de una familia muy disfuncional. Sin embargo, Dios me salió al encuentro y Él en su propósito maravilloso, en su diseño perfecto, cruza todas estas cosas y nosotros no sabemos cuál va a ser mi aporte a ese diseño perfecto. La hija del faraón no sabía cuál iba a ser su aporte. Sin embargo, ella aportó bastante, rescató y permitió que el libertador o el futuro libertador de Israel viviese y fuese preparado como líder y como caudillo. Es tremendo. ¿Amén? Ahora, la palabra compasión en latín significa sufrir con las entrañas. Sufrir con las entrañas es cuando las entrañas se conmueven. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo no tengo problema con la sangre. Yo si veo a alguien con una herida y tengo que curar, yo puedo curar. Si yo me corto o me rompo, a mí la sangre no me hace ver luces, ni desmayarme, ni nada. Pero cuando sé que mis hijos están enfermos o cuando me cuentan de algo que les pasó, que les provocó dolor físico, a mí me da un dolor aquí. No sé si le pasa a usted, le ha pasado alguna vez, que es un dolor como si, ¡ay! No, cállate que me duele. Y eso es que se conmueven nuestras entrañas, porque el hijo está, uno dice, se corta el cordón. Mire, yo tengo mi mayor, tiene 30 años, y 30 años todavía no cortamos el cordón, ni él ni yo, y no queremos. ¿Y sabe qué? En vez de cortar el cordón, él agarró a su señora y a su hija y las amarró al cordón de él conmigo. Así que ya no tengo solamente un hijo, sino que ellas pasaron también a ser hijas. Y eso es maravilloso. Pero bueno, entonces uno se conmueve, algo pasa en las entrañas. Y sabe que la palabra hebrea para compasión es rashab y tiene 2 significados, acariciar y entrañas o vientre. Y en estos significados hay una relación de intimidad. Cuando tocamos, sentimos. El vientre acaricia el feto en nuestro interior. Y las mujeres saben de eso, ¿cierto? ¿Cuántas mujeres se han dado cuenta que están embarazadas no por un examen, sino que porque algo golpeó en nuestro vientre? Algo empezó a moverse allí. Algo, uno dice, ese movimiento, esa pulsación, ese latido es algo extraño. Algo está sucediendo en mi interior. Y ese es el sentido. Es algo que toca. La compasión es algo que va tocando lo íntimo y que genera intimidad, que nos hace involucrarnos. Ya no nos estamos distanciados, sino que nos hace involucrarnos. No somos un tercero, no somos públicos, no somos alguien que observa, sino que de alguna manera estamos metidos en el asunto. Yo escuchaba a la hermana del hospital y claro, ellos llegan como un tercero, pero luego terminan orando por el familiar
o por la persona que está enferma y de alguna manera ellos se transforman para esa gente en el mejor amigo. No son unos extraños, son parte. Y eso lo hace la compasión de esta gente por los que están en necesidad. Y eso es así. Ahora, además, esta palabra es una palabra activa, es un sentimiento que activa esta palabra y que posee el sentido de amar arremangados, de accionar. Cuando usted siente lástima, usted dice, ay, pobrecito. Y cuando usted siente compasión, usted dice, pobrecito, vamos, hagamos algo. ¿Dónde hay que ayudar? ¿Qué puedo hacer yo? Ese es el sentido de compasión. Amar accionando, amar arremangado. Ahora, cuando el pastor también hablaba del llamado de la iglesia, y a mí me gusta, ¿cierto? La palabra que en Isaías dice que el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová para enviar, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, amén, a ordenar a Sión a los enlutados para darle gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, para que ellos sean llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Lo resumimos nosotros y decimos que el Evangelio es buenas noticias. Buenas noticias. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Buenas noticias. Ahora, ¿cómo podemos anunciar estas buenas noticias? ¿Cómo podemos hablar de buenas nuevas? ¿Qué es una buena noticia para usted hoy día? Pastor, aquí está el recurso que necesitaba para el templo. Es una buena noticia, amén, buena noticia. ¿Qué es una buena noticia para usted hoy día? Que está sano tal vez, si le habían diagnosticado una enfermedad. Que le subieron el sueldo, para mí es una buena noticia que me digan que me suben el sueldo. ¿Qué cosa es una buena noticia para usted? La muchacha que no me miraba, ahora me mira. El muchacho que tampoco me miraba, esa es una buena noticia, ¿o no, chiquilla? Sí, pues, es una buena noticia. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa sería una buena noticia? No sé, pues que quedé en la universidad a la que estaba postulando, que me dieron la beca, que mi hijo se tituló, que mi esposo me trajo los chocolates, o sea, no sé. En los distintos niveles, lo que es una buena noticia para mí puede ser insignificante para usted y viceversa, ¿cierto? Pero ¿qué es una buena noticia para un niño que está en riesgo social? ¿Qué es una buena noticia para un pobre? ¿Qué es una buena noticia para uno que tiene hambre? Decirle que va a poder comer. A uno que está desprotegido, decirle que va a ser protegido. Que no te preocupes, todo va a estar bien, pero que no sea solo palabras de buena crianza, sino que efectivamente sea un amar arremangado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a generar y a provocar y a preocuparnos de que todo esté bien alrededor de tu vida. Amén. Ahora, ¿cómo podríamos decirle a estos niños que han pasado dolores indecibles, físicos y del alma, que hay un Dios de amor? ¿Cómo yo puedo decirle a estos niños que hay un Dios de justicia? ¿Cómo puedo yo decirle a una niña que ha sido abusado por todos los familiares de su familia que hay un Padre bueno? ¿Cómo? ¿Cómo llego a ellos? ¿Cómo podríamos cumplir la misión entregada por el Señor si carecemos de compasión? No tenemos que ir a otro continente para hacer misiones. ¿Sí? Válido, bueno, que el Señor bendiga a todos aquellos que están en ese plan, si están respondiendo a un llamado del Señor. Pero lo único que tenemos que hacer para hacer misiones es sacar la cabeza de nuestra burbuja. Es abrir las ventanas y mirar lo que está pasando afuera.
y hacer algo por ellos. Nosotros con los niños empezamos a resignificar la imagen paterna. Todos ellos llegan con la imagen paterna destruida. Y nosotros empezamos a presentarle a un padre bueno. Y decirle, mira, este es un padre bueno. Dios es un padre bueno. Porque para mí ha sido un padre bueno. Y le empezamos a contar. Y ellos miran con sus ojitos. Y yo recuerdo un día que llegó Jesús. Jesús, 5 años. Socialización callejera. Era un niño de la calle. También sus padres adictos. Alcohol y a pasta base. Era el mafioso del barrio. Entre los de 3 y 4 hacía estrago y aún a los de 5. Nadie se le ponía por delante y los adultos tampoco. Entonces cuando llega Jesús y me saluda y me da el rosario de la vida, hoy nunca me habían insultado tanto como estos niñitos. Nunca le decía yo a las chiquillas, y cuando uno de 3 años abre la boca y te dice vieja, retuta, tutata, uy, digo yo, ¿qué es esto? Esa carita, eran Chucky, se transformaron así. Chucky era chiquitito, pero una boca que se las encargo y uno haciendo nada. Nosotros no reaccionamos a los insultos. Esa es nuestra, para que ya sepan, nosotros no conocemos esas palabras, por lo tanto no podemos reaccionar. Así que parece que me dijeran una maravilla cuando me están diciendo eso. Entonces este Jesús me habla y me insulta y no te voy a hacer caso, y por qué tengo que hacer caso, y que no, ya. Entonces le digo yo, Jesús, tú no eres como el Jesús que yo conozco. Y me mira. Y empezamos un diálogo y empieza a mejorar las cosas. Y un día está dentro de un devocional y la tía que estaba a cargo les dice, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor lo que ustedes quieren. Y Jesús comenzó a orar por algo específico, ¿cierto? Y al otro día me llama el pastor de Copiapó y me dice, pastora, ¿sabe qué? Yo tengo la carga de poder ayudarle con alguno de los niños. ¿Hay alguna necesidad especial que usted necesite que yo cubra para alguno de los niños hoy? Mira, le digo yo, ¿sabes que llegó un niñito que es más grande, que es Jesús? Porque en ese tiempo recibíamos solo chiquititos y no tengo zapatillas para él. Así que si tú me pudieras, ya, me dice, no se haga ni un problema, yo salgo ahora a comprarlas y se las envío. Seguramente que van a llegar mañana, pero se las envío en el primer bus que pueda. Entonces, llegan él se compromete conmigo y yo llamo a Jesús para tratar de controlar sus explosiones, para prometerle algo, para ofrecerle algo que era efectivo. Y le digo, Jesús, mira, ven, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú has orado, has pedido algo al Señor últimamente? Sí, me dice. Bueno, yo te voy a contar esto, que me llamó un amigo mío que vive en Copiapó y me dijo que Dios le había hablado a él que te comprara zapatillas. Y me mira así, me dice, ¿y cómo le habló Dios a él? Y yo digo, claro, porque yo acostumbré a hablar con mis hijos, con niños cristianos, con niños que entienden de que Dios habla. Entonces le digo yo, mira, Dios le dijo, en el cielo le dijo, Julio, cómprale zapatillas al Jesús. Y él me miraba. Entonces él llamó y preguntó si yo tenía un niño que se llamaba Jesús, porque él tenía que comprarle zapatillas. Los ojos le abren así, me dice, ¿en serio? Sí. Mami, porque me dicen mami los niños, mami, yo oré para que Dios me diera un par de zapatillas y me escuchó. Oiga, a ver esa cara, se le reveló Dios ahí mismo, en un par de zapatillas, ni siquiera las tenía todavía, porque era la promesa de que Dios le había hablado a Julio que le comprara las zapatillas. Oiga, ese niño se transformó así. Él en ese minuto abrió su corazón al Señor, creyó que Dios existía, que Dios era un Dios de amor, que suplía sus necesidades, que escuchaba cuando Él ora. ¡Qué tremendo! Y pasó de ser un niño de la calle a ser un niño cristiano. Y hoy día es todo un discípulo. Hoy es hijo de pastor, porque fue adoptado por una familia pastoral. Adoptaron a él y a su hermano.
Pero qué tremendo. Muchas gracias. No, pero yo dejo que corra nomás, si no desarmo esto, así que no. Qué maravilla ver caras transformadas, ver niños transformados. En estos días yo a las chiquillas le he contado un montón de historias de mis regalones, unas más tristes que otras, pero es tremendo saberse involucrado en el plan perfecto del Señor en favor de estos niños. Y ¿sabe qué? Nos sentamos con tanto temor a diseñar un trabajo, a diseñar una terapia, porque estamos hablando de la vida de esas personas. Estás influyendo y estás determinando su futuro. Si yo doy un informe equivocado al tribunal, si invalido o inhabilito a los padres, les estoy quitando y robando a su familia. Si me mantengo ligada a esa familia y sigo muy esperanzada, por otro lado le privo al niño optar a una familia que efectivamente podría cuidar de él. Y tomar esas decisiones es sumamente difícil, va mucho más allá de lo social. Tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con lo espiritual. Y el Señor, y yo me siento y yo digo, ¿quién más que nosotros podría hacer esto? ¿Quién más que la iglesia? ¿Quién más que los conocedores de Cristo podrían hacer esto? Nosotros podríamos hacer esto, pero la iglesia ha estado tan encerrada en sus cuatro paredes que no ha mirado la realidad que está sucediendo afuera. Estamos tan bien en nuestro... Es como los discípulos cuando subieron al monte de la transfiguración y le dijeron, Señor, hagamos una enramada para ti y para Elías. Está tan rico aquí, quedémonos aquí encerraditos. Es rico la alabanza, la adoración y levantar las manos. ¡Ay, qué rico! ¡Qué bien lo pasamos en la iglesia! Pero el Señor nos capacita y nos prepara para algo. Hay que bajar del monte, hay que ir afuera, hay que ver la realidad, lo que está pasando, los que sufren, cómo vamos a impactar la ciudad. Si estamos emburbujados, tenemos que salir afuera y tenemos que ver el dolor de la gente. Y nosotros somos los llamados. Y a veces le hacemos el quite porque es mucha responsabilidad. Pero ¿quién podría verdaderamente tomar esta responsabilidad más que la iglesia de Cristo? Yo soy una convencida de que nosotros somos los llamados a hacer algo. Y en este periodo de tiempo, en estos últimos 7 años, he invertido una importante cantidad de mi vida, de mi tiempo, de mi fuerza, de mi vida de familia, de mi iglesia, en servir a estos niños. Y estos últimos años he asistido a la iglesia mucho menos de lo que lo hacía tradicionalmente. He estado mucho menos en los cultos, pero cada día he visto más fuerte el rostro del Señor. Cada día he sentido más su aprobación. Cada día he podido sentir más su presencia. Mire, mire, yo hoy día me vine ordenadita, me voy ordenadita. Del hogar no es así. Uno llega ordenadita y se va hasta rajuñada de repente, cochina, con moco, manchada, pero sabiendo que hiciste la obra del Señor. Y a veces la obra del Señor no es cantar, a veces la obra del Señor no es levantar las manos, a veces la obra del Señor no es... Hoy día me tocó la parte buena, pero a veces tengo que lavar trasero, tengo que mudar bebé, tengo que limpiar vómito, tengo que enfrentar situaciones muy complejas. Y eso es la obra del Señor también. Y no lo hago siempre desde acá, lo hago de allá, de donde es anónimo, donde no se sabe. Y yo le digo a mi gente, le digo, chiquilla, chiquillos, no nos vamos a hacer famosos con esto, pero en los cielos nuestro nombre ya es conocido. En los cielos nuestro nombre ya es conocido, ya nos tienen registrados. Ahora yo pensaba que no nos íbamos a hacer famosos, pero como dijo el pastor, a través de los años y el buen trabajo ha sido garantía para las entidades gubernamentales y ellos están creyendo y confiando en nosotros. ¿Y sabe qué? Lo que estamos haciendo... Esto es una cruzada, estamos instaurando el modelo de intervención, es el modelo de trabajo, donde nosotros en palabras sociales incorporamos la espiritualidad en el trabajo diario con los niños. Y donde lo social no alcanza, nuestro trabajo alcanza.
donde ellos no han podido hacer transformaciones, nosotros podemos hacer transformaciones. Digo así porque no somos nosotros, es el Señor, ¿cierto? Pero a los ojos de ellos somos nosotros los que generamos los cambios. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hacen? Ellos quieren saber. Y por eso nos invitaron y nos desafiaron a poner este lugar en Arica. Porque este es uno de los lugares más complejos, donde hay unas realidades mucho, imagínense, donde hay más complejidad en el rango etario de 12 a 18 años en niñas, es en Arica. Y a eso nos desafiaron. Para eso nos están ayudando, nos van a dar una capacitación, nos están dando recursos que van a ser entregados mes a mes. Sin embargo, como nosotros entendemos que esto es espiritual, no es natural, no puede estar solo en lo social. Tiene que haber una iglesia que nos dé cobertura, que nos dé respaldo, que nos dé su apoyo también económico, de horas, de tiempo, de voluntariado, que nos ayude en un montón de áreas porque son muchas las necesidades. Y por eso mi esposo llamó al pastor, él tomó el desafío, dijo sí, y yo le digo, cuidado en lo que siembra, porque lo que sembró ahora le viene a instalar en la ciudad y hacerse cargo de eso. Pero lo tremendo de esto es que podemos cambiar el rumbo de la vida en el principio de 18 muchachas, porque esas van a ir rotando. Podemos darle la oportunidad de crecer, de transformarse, de insertarlas en una sociedad sana, en una comunidad sana. Le podemos devolver todo lo que les fue robado. Podemos hacerlas nacer de nuevo. Eso es, a través del trabajo. Y eso es una bendición tremenda que como iglesia, y yo bendigo el corazón de los pastores, de Debra, que me dice, estoy pensando, y me hace ese gesto de ella, ¿cierto? Dice, ya pensé en esto, o en aquello, en esto, o esta persona nos puede ayudar, y vamos, y vamos, y vamos, y con Roxana me ha acompañado hasta las reuniones al Sename allí, y mira, y toma, y yo le digo, acompáñame para que escuches, para que estés ahí y estés conociendo. Ahora, la Biblia dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La verdad es que también si leemos Mateo 25, del 31 al 40, vamos a ver que esto es tan importante para el Señor que el criterio de selección del ingreso a los cielos va a ser ese. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, ¿cierto? Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego les da el razonamiento, las causas de esto. Le dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo hicimos eso? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Derecha e izquierda. Yo me voy a la derecha, o sea, a esa derecha. A esa derecha. Porque en la realidad soy apolítica, pero tengo ingredientes importantes de ambos lados. Pero en el Señor me voy a esa derecha. ¿Por qué? Porque ciertamente estamos haciendo la obra del Señor y vamos a ser evaluados de acuerdo a eso. Entonces, yo creo que el corazón de Dios late al ritmo de los más necesitados. Y yo siempre hago esta pregunta, hermanos amados, perdónenme que les haga esta pregunta, pero digo,
usted piensa que el corazón de Dios en este minuto está aquí, con esta congregación, no responda porque tengo que terminar la idea. ¿Usted considera que sabiendo que nosotros estamos cubiertas nuestras necesidades, que estamos aquí, que tenemos el canal abierto, que estamos escuchando una palabra, el corazón de Dios estará acá o el corazón de Dios estará en alguna de las poblaciones donde están viviendo en este minuto grandes vulneraciones, los más pequeños? ¿Dónde estará el corazón de Dios? Yo creo que el corazón de Dios está allá. Él deja las 99 por aquella que está extraviada y perniquebrada. Es así, dice la Biblia acerca de Jesús, que Él miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas, las alimentaba incluso, porque tenía compasión de ellas. La compasión es una característica del carácter de Dios. Nosotros debemos tener esa característica y por lo tanto eso me dice a mí que el corazón de Dios está allí. Bueno, gracias al Señor, que el Señor es eterno y poderoso y Él es en sustancia amor, por lo tanto podríamos decir que también su corazón está aquí, pero principalmente el corazón de Dios late allí donde hay necesidad, donde hay aflicción, donde hay dolor, y en cada minuto está enviando a hombres y mujeres a subsanar aquellas realidades, a extender una mano, a dar una voz de esperanza, porque esa gente, ¿sabe? No ha tenido, ya perdió hasta la esperanza. Socialmente hablan de una desesperanza adquirida, donde se conforman tanto a su vida y están ciertos que nada va a cambiar y que nada va a mejorar. Les contaba yo también ya no sé a quién le conté estos días, pero yo le decía a los niños, cuando tú le preguntas ¿qué vas a hacer? Usted le pregunta a su hijo ¿qué vas a hacer cuando grande? Ellos le dan un abanico de opciones. Mi nieto de 5 años viera todas las cosas que va a hacer. Mi nieta de 6 años, ella va a ser cantante, va a ser pintora, va a ser doctora y va a ser pastora. Todas esas cosas ella va a hacer. Y sabe que mis niños, los niños del hogar, ellos nunca han mirado el futuro. Se encogen de hombros ante esa pregunta. Y si no te dicen choro, choro, voy a hacer choro. Yo voy a hacer del colo, voy a hacer choro. No tengo nada contra el colo, pero eso es. A una niña ya de 10 años le pregunto, ¿y tú qué vas a hacer qué quisieras hacer en tu vida grande? Ay, yo quiero tener un kiosco en la esquina. Ese era el máximo anhelo, o sea, su techo, ¿dónde está su techo? ¿Cómo ellos no tienen esperanza, no tienen visión, no tienen posibilidad? Porque su mundo se ha empequeñecido tanto y eso lo ven como algo inalcanzable. Y nosotros les hemos empezado a hablar de que ellos son preciosos, de que son capaces, de que son hijos del Señor. Le empezamos a dar identidad, le empezamos a decir, tú eres precioso, separado por el Señor. Le digo, mire, y tú podrías, miramos sus habilidades y les empezamos a decir, tú podrías hacer esto y esto y esto. Ahora ya tengo doctores, dentistas, pilotos, profesoras, trabajadoras sociales, por cierto, ¿cierto? También tengo pastores, ahora ya tengo una gama de oficios y de profesiones en sus haberes, pero en un minuto su mundo era limitado, era muy pequeño o inexistente, porque no tienen esperanza. Pero nosotros somos los llamados a darle esperanza, no solamente con darle una palabra, sino que decirle que la cosa es diferente, porque nosotros hacemos que la cosa sea diferente. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Dios nos envió a nosotros hacer las cosas diferentes para ellos. Mira, el Señor te ha amado tanto que te trajo a este hogar. Y te miran así, porque sabes que este hogar es diferente. Porque aquí el Padre de este hogar es el Señor. Y Él se preocupa de todas nuestras cosas. Y Él nos manda a nosotros y también los manda a ustedes. Y entonces ya dice, wow, esto es distinto. Y les empezamos a hablar y les empezamos a presentar. Ahora, es por esto. Que, mire, ¿sabe qué? Hay otro fenómeno. Cerca de Navidad, todas las empresas que saben de nosotros quieren ir a ayudarnos. Quieren ir a hacer una fiesta, quieren ir a dar un regalo. Aprovechamos el mes de diciembre, que ni le digo. Yo digo, ¿quieren pagar sus pecados? Que los paguen. ¿Quieren tratar de expiar sus culpas? Que lo hagan, que intenten hacerlo. Creen que a través de llevar un regalo a un niño para Navidad se ganaron el cielo.
pero el niño se queda contento con el regalo. Les ponemos un montón de limitantes, pero ellos llegan igual. Pero esto no es de una vez al año. Esto es de 365 días al año. Esta labor no es una jornada laboral, esto es 24/7. ¿Sabe lo que es usted? Jamás apagar el celular, jamás apagar el celular. ¿Por qué? Porque puede haber una emergencia, porque puede haber una inquietud, una duda, porque puede estar pasando algo en algún lugar que requiere mi consejo. En otro minuto yo tenía que levantarme e ir. Ahora, gracias a Dios, ya doy las instrucciones por teléfono. Pero eso es. Nosotros no podemos desentendernos. Yo le contaba a alguien y yo le decía, yo tengo 4 hijos, pero este es mi quinto. Este proyecto, este es mi quinto hijo, porque esto ha nacido desde mis entrañas. Sí, sembrado por el Señor, pero ha sido de mis entrañas, pero al ritmo del latido del corazón del Padre. Y por eso doy gracias al Señor. Por eso les dije al principio, no quiero conmoverlos sencillamente, no quiero inspirarles lástima, quiero llevarlos más allá, quiero desafiarlos a vivir la compasión, a poner en acción la compasión, a amar arremangado. Pastora, Debra, no sé dónde estás, por ahí me debes estar escuchando. Quiero desafiarlos a vivir arremangados. Si hasta ahora esta iglesia ha tenido compasión por las almas, yo quiero invitarlos a que esta compasión se extienda y se materialice en aquellos que no vienen a golpear nuestra puerta, sino que nosotros vamos a tener que ir a ellos. Quiero desafiarlos a eso, a ensanchar su corazón, a decir podemos, creemos, sí, somos los llamados, somos las personas, que nuestros jóvenes estudien carreras relacionadas con esto, psicología, trabajo social, psicopedagogía, terapeutas ocupacionales, abogados, que los abogados que hay puedan especializarse en derecho de familia, en protección, en infancia. Les necesitamos de ustedes para poner esas profesiones a servicio del reino, a la disposición del Padre. Es este el minuto para que usted se ensanche, es este el minuto para que hagamos la diferencia. Hoy día los ojos del Servicio Nacional de Menores están puestos en Arica y están puestos sobre esta iglesia. Ese es el desafío que les traigo. Esa es la invitación que les traigo. A ser parte de los transformadores de realidades. Le contaba a Roxana que en la universidad al trabajador social les dicen, ustedes son agentes de cambio. Y yo escuchaba eso y decía, ¿de dónde? ¿Cómo puede decirle, qué falacia más grande, decirle a los muchachos, a las muchachas jóvenes que no conocen la realidad, que ellos son agentes de cambio nada? Yo no cambio a nadie, el único que puede transformar la realidad, la vida y las situaciones es Jesucristo. Por eso es la iglesia, y a eso hoy día sí yo les puedo decir a ustedes, ustedes pueden transformarse en agentes de cambio. ¿Por qué? Porque han sido enviados y comisionados por el Señor en la medida que ustedes estén dispuestos a ser compasivos, a ensancharse y a remangar sus mangas. Amén. Así que les invito a ser parte del desafío en todos los aspectos, desde los profesionales hasta lo más simple, desde el aporte mayor al aporte menor, en todos los aspectos, desde su oración, de su intercesión, el trabajo en liberación. Mire, este terreno además es espiritual. Es potencialmente espiritual. ¿Por qué? Porque, y con esto termino porque me estoy alargando, ¿recuerda usted a Faraón cuando Moisés le dice, nos vamos? Sí, vamos a ir al desierto, y Faraón le dice primero, no, le dice, anda con, vayan ustedes, dejen todo, vayan los hombres, los sacerdotes, vayan y dejen todo. No, le dice, nosotros tenemos que ir con todo. Bueno, le dice, ya, vayan, le dice, vaya con las mujeres, vayan, y déjenme los niños acá. Después le dice, ya, vayan, ya, lo estaban sacando de paciencia, vayan con todo, pero déjenme todas sus cosas acá, sus riquezas, todo. No, le dice Moisés, nosotros vamos a ir con todo, con niños, con bestias, no vamos a dejar ni una pezuña, porque con todo nos vamos a ir a rendirle sacrificio a nuestro Dios en el desierto. Mire, el diablo, si no le puede quitar la riqueza, le va a tratar de quitar la salud, pero por sobre todo le va a tratar de quitar los hijos.
porque ellos son nuestra herencia y la herencia que el Señor nos dio a nosotros. ¿Y sabe qué? En este minuto nosotros nos hemos metido a quitarle la herencia al diablo, porque todos estos niños no son hijos de Dios, eran hijos del diablo, estaban ahí, bajo la autoridad y gobierno de Satanás. Es cosa de recordar las historias. Y nosotros nos metimos a rescatar a esos niños, no solo rescatarlos físicamente, espiritualmente. Y entre más grave es la problemática, nos metemos más en el dominio del enemigo. Por lo tanto, la lucha espiritual es tremenda y la empezamos a enfrentar y la empezamos a resentir. Por eso es importante una iglesia que esté intercediendo, una iglesia que sea poderosa en la fe, en la liberación, en la autoridad que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Porque si no conocemos esos principios y no los ponemos en práctica, no vamos a poder ser efectivos para con ellos. Lo primero que nosotros hacemos, empezamos a ministrarle liberación. El niño llega, lo bañamos, lo vestimos, lo alimentamos, lo llevamos a la cama. Todo maravilloso. El niño está durmiendo y nosotros empezamos a orar por él. A orar, oramos por sus pies, por sus manos, por su cabeza. Empezamos a orar por todo lo que le rodea y el niño empieza, al otro día el niño muestra cambio. Y la gente no entiende. Y en algún minuto también he tenido profesionales que no son cristianos. Y la psicóloga dice, pero ¿cómo si este niñito ayer mostraba unos rasgos agresivos terribles y hoy día parece otro? Vas a tener que aplicarle otro instrumento. Evalúalo de nuevo, porque a lo mejor te equivocaste en algo. Y el niñito mejora como pasa el tiempo. Y el niñito empieza a ir a la iglesia y el niñito mejora y mejora y mejora y mejora y mejora. ¿Por qué? Porque hay un trabajo espiritual que se está haciendo detrás, que no lo conoce todo el mundo. Yo le decía al pastor, hay cosas que porque nos va a apoyar Sename, que se nos limitan a hacer allá. Pero cuando las traigamos para acá, le hincamos el diente. Acá podemos hacer lo que se nos ocurra. Pero mientras tanto, en silencio, todas las hermanas que trabajan conmigo cuidando a los niños son cristianas. Y todas ellas empiezan a orar. Todas empiezan a estar orando. Es un orar todo el día, es un ministrar todo el día, es entregar la palabra, es en la enseñanza, el amor, todo el día, imagínense. Y realmente no hay demonio que resista. Sin embargo, es un lugar delicado y es por eso que debemos estar preparados. Así que si usted no puede ayudarnos físicamente allí, ayudando, trabajando en el lugar, nos va a poder ayudar económicamente. Si no nos puede ayudar económicamente, nos va a poder ayudar espiritualmente. Si no, nos va a poder ayudar de un sinfín formas. Pero les animo a que todos puedan participar y unirse a nosotros en este gran desafío y en este gran llamado que extiende nuestros brazos y que efectivamente los extiende para no solo hacer la obra del Señor, sino que para llevar el nombre de Cristo adelante. Y donde los demás estén mirando y donde los demás hayan fallado, puedan decir realmente, esta gente hace una obra importante y válida y lo puedan reconocer y empiecen a venir al conocimiento del Señor estas personas. Hoy día tenemos, esto también va a ser un proyecto donde va a ser sistematizado y registrado y vamos a validar el modelo. O sea, hoy se ha validado en el tiempo, pero hoy en este lugar tenemos más que nunca la posibilidad de validar el modelo. Y realmente es un desafío en todos los aspectos. Así que yo estoy emocionada, agradecida, impulsada por el Señor. Eso también me va a hacer venir mucho a Arica, que esa va a ser la parte buena del asunto para mí, porque especialmente en agosto yo voy a tener más tiempo acá, cuando hace más frío en Santiago, pero va a ser un desafío importante, algo bueno para nosotros, y quiero que usted lo reciba de esa manera. Amén. Por favor, póngase de pie. Y vamos a dar gracias al Señor. Amén. No, lo importante, siéntese otra vez. Y tenemos canales por los cuales ingresa la información, ¿cierto? Los oídos, pero los ojos son súper importantes. Y Daniel ha tenido la gentileza de ayudarnos con esto. Ya.
Gracias Daniel. Hay un montón de fotos más, esas son algunas, y el gordo que aparece ahí es uno de mis hijos, no es el Israel, este es el otro gordo. Fernando, él trabaja conmigo codo a codo en todo esto, y es así, o sea, no solo es del escritorio, sino que también en la realidad con ellos. Yo sé los nombres de cada uno de ellos y conozco las historias de cada uno de ellos. Y realmente es un privilegio saber que a través de nosotros Dios se les apareció en el camino para dar un vuelco total y absoluto a sus vidas. Póngase de pie y demos gracias al Señor. Amado Dios, te agradecemos. Sí, Señor. Tantas gracias te da mi alma, Dios, por permitirme llevar la bandera de este ministerio, Señor, en favor de los niños, en favor de los vulnerados. Gracias, Señor, por la confianza que tú has depositado en nosotros para servirte de esta manera. Yo hoy día te ruego que a través de tu Espíritu Santo tú conmuevas el corazón de cada uno de los que está en este lugar, Señor. Que las entrañas de ellos puedan agitarse, Señor, puedan sentir, Dios mío, la necesidad, el dolor, Dios mío, de cada uno de estos pequeños, de estas muchachas que están, Señor, en necesidad hoy día en la ciudad de Arica. Señor, yo te ruego que tú abras sus ojos, Señor, y puedan ver, Dios mío, las necesidades y también te puedan ver a ti, Señor, en cada uno de esos pequeños, Señor. Yo oro, Padre, para que de este lugar se levanten, Dios mío, hombres y mujeres que lleven, Señor, la defensa de cada uno de estos, Señor, necesitados. Hombres y mujeres que se levanten como baluartes, Señor, de justicia, de sanidad, de liberación, de amor y de cuidado en favor de estos más pequeños, Señor. Yo te ruego, Señor amado, que en cada uno de los líderes, Padre, tú también pongas estas semillas, Señor, y que podamos entender que es tu corazón, que es el latido de tu corazón, Señor, en favor de los que no tienen esperanza, en favor de los que no pueden hacer nada por sí mismos. Es tal su necesidad que aún sus voces para pedir auxilio sean silenciados, Señor. El mundo ha callado sus esperanzas y sus voces. El dolor les ha marcado, Señor. Permítenos ver, Señor. Permítenos ver e ir más allá, Señor, del lugar donde estamos, ir más allá de nuestras problemáticas y de nuestras necesidades. Permítenos ensancharnos, Señor, a la derecha y a la izquierda. Permítenos levantar nuestras estacas y extenderlas más allá. Oh Señor, yo presento hoy día un llamado a esta iglesia de extensión, Señor, de ensancharse a la obra social de una mayor manera, Señor, con una forma eficaz, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú levantes en este lugar aquellos que van a sustentar esta obra, Señor, en esta ciudad, y que juntos podamos levantar, Señor, tu nombre, oh Padre, y que el mundo conozca, Señor, que hay alternativa y que hay solución en ti, oh Cristo, que la única forma de transformar las vidas, Señor, es volviéndonos a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Padre. Invádenos con tu amor. Invádenos con tu amor. Llénanos, Señor. Y yo también sé, Dios mío, que cuando nos volcamos, Señor, al servicio de otros, tú suples nuestras necesidades. Y aquello que estaba en desorden en nuestras vidas, tú lo ordenas, Señor. Y aquello que estaba en escasez, tú vienes a traer abundancia. Señor, gracias. Gracias, gracias por la oportunidad, gracias por esta iglesia, gracias porque se abre como un manantial, Señor, de agua, Señor, en favor de los sedientos. Gracias, Padre. Bendigo a cada uno de los que está en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor, te amamos, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que el aroma de la compasión pueda descender sobre nuestras vidas, Señor. Que la compasión se haga una realidad sobre cada uno en este lugar, Señor. Que aún nuestros hijos puedan conocer, Señor, que deben vivir en pos de la compasión, Señor. Sopla, Espíritu Santo.